Punto. Odio Naro 5. Comportamiento en la carretera. Comencemos con una afirmación un poco controvertida. El ASX no es muy bueno en la pista. La inconsistencia radica en el hecho de que algunas personas elogian este comportamiento. Dicen que se conduce casi como un sedán. Y volar en un crossover violando el límite de velocidad es felicidad. Sin embargo, son pocos y les encanta discutir con ellos en internet. Y la mayoría de las veces gana la opinión completamente opuesta. Al caminar por la carretera, se desplaza constantemente a velocidades de crucero, donde un sedán normal ni siquiera se movería. El coche en sí es estable, pero por alguna razón siempre me pareció que estaba a punto de tambalear en algún lado. Esto se traduce bien en la pista. Lo más probable es que la verdad esté del lado de aquellos que no están satisfechos con el manejo a alta velocidad. Aún así, el chasis del ASX es prácticamente el mismo que el del Outlander, y su punto fuerte no es su capacidad para circular por autopista. Por tanto, si quieres conducir mucho por las modernas autopistas de peaje en largas distancias, es mejor buscar otro coche. Por si acaso daré algunas citas más. Guiño en la carretera, atrapando constantemente el auto, ambas manos en el volante son imprescindibles. En términos de manejo, este crossover está lejos de ser un automóvil de pasajeros. Se desvía en las curvas y se balancea a lo largo de la carretera durante los cambios repentinos de carril, lo que se podría haber hecho con bastante confianza en el Lancer. Sí, el ASX está lejos de ser un Lancer, y especialmente no la evolución. Amor almohadilla 5. Simplicidad del diseño. Lo que agrada al ASX a sus propietarios es su sencillez. No, por supuesto, muchos están descontentos con el interior simple con materiales de acabado económicos, el equipamiento no muy rico incluso en versiones costosas, pero es precisamente la ausencia de soluciones técnicas complejas o no estándar lo que según los propietarios de estos autos es una ventaja indudable. Tiene un diseño muy sencillo, de hecho de ahí viene la fiabilidad. No hay nada que pueda romperse, en teoría la máquina es muy simple en términos de diseño. Estoy de acuerdo, la gran mayoría de propietarios están satisfechos con la fiabilidad del crossover, pero también es importante otro punto. El ASX nunca ha sido un coche caro, y a menudo se lo ha visto como una alternativa al Duster, es decir, esperaban conducir durante mucho tiempo y rara vez realizar reparaciones. Y es mejor realizar el mantenimiento usted mismo, porque a los propietarios de coches no demasiado caros y complejos a veces les gusta arreglarlos ellos mismos. Con ASX no hay problemas a este respecto. Si quieres puedes husmear, nada complicado. Y la gente escribe, ¿qué te gustó más? Consumibles fáciles de reemplazar. En ninguna otra máquina recuerdo una sencillez tan agradable a la hora de sustituir filtros y bombillas. Ni se te ocurra acudir a los servicios, todo cambia en cuestión de segundos. Al mismo tiempo, me gustaría señalar que algunas piezas de repuesto originales para el ASX son bastante caras, por lo que probablemente sea posible repararlas usted mismo. Pero no siempre es posible hacerlo por 3 centavos. Sin embargo, rara vez se rompe. Odio almohadilla 4. Insonorización. El ASX tiene un verdadero problema de aislamiento acústico. Lo malo es que se oye todo a la vez, tanto el motor como la carretera. Sí, no hay ruido normal en ninguna parte, y aquellos a quienes esto les molestó tuvieron que gastar mucho dinero en mejorar su automóvil. Primero, por supuesto, instalaron casilleros en los arcos, y luego, mientras el dinero y las ganas fueran suficientes. En general, no hay nada que discutir aquí, por lo que nos limitaremos a un par de citas. Bajo nivel de aislamiento acústico, en ciudad no molesta, en una carretera con mal asfalto resulta molesto. Si compras este coche, y piensas utilizarlo durante más de un año, no gastes dinero en aislamiento acústico. Desafortunadamente, las quejas sobre el ruido de los coches son demasiado aburridas y monótonas, y hay muchos de ellos, y no hay nada más que decir aquí. Amor almohadilla 4. Consumo de gasolina. Solo encontré una reseña en la que se criticaba al ASX por ser glotón. Al mismo tiempo, citaron cifras ridículas de 10 litros en la ciudad, y terminaron con las palabras. Lo comparo con mi Prius. Espero que con el tiempo pueda llegar a unos 7 litros aceptables. Gracioso. De hecho, ninguno de los 3 motores sufre de glotonería, y más a menudo los comentarios sobre este tema son los siguientes. El coche huele mucho a combustible, es muy económico. Y si recurrimos a cifras concretas, podemos descubrir lo siguiente. Si ahorras, como dicen, en una vaca, en la carretera conseguí al menos 4,8 litros por 100. Conduciendo normalmente a 100 a 120 km por hora en carretera, el consumo era de 6 a 6,6 litros por 100. En la ciudad sin atascos extremos, 8 a 9 litros.
El consumo mínimo era, según el ordenador, de 6,9 litros a los 100 kilómetros, a una velocidad de 80 a 90 kilómetros por hora en el cálido otoño. Lo probé una vez, no volví a conducir así, en general era melancólico. A una velocidad de 140 kilómetros por hora, el ordenador marca 11 litros cada 100 kilómetros. Con los niños en la autopista 90 a 110, logramos mantener el consumo real en 6,2 litros. En ciudad, dependiendo de los atascos, oscila entre 7 y 10. Tengo una pequeña duda sobre la objetividad con un consumo de 4,8 litros, a menos que conduzcas un coche vacío con los consumidores apagados y a una velocidad de 80 kilómetros por hora. Pero el hecho de que en la carretera puedas alcanzar 7-7,5 litros es un hecho. Vale la pena señalar que algunos propietarios han notado que el ordenador de a bordo subestima ligeramente el consumo real. Pero esta subestimación suele ser bastante insignificante, por lo que por la modestia del apetito por la gasolina le damos al coche una gran ventaja. Odio número 3. Habilidad para cruzar el país. Las capacidades todoterreno del ASX también son fuente de mucho debate. Aquellos que sabían de antemano que estaban comprando un crossover urbano y no un SUV, no suelen quedar decepcionados, pero otros se indignan mucho. La distancia al suelo ligeramente aumentada, y la forma general, similar a la de un todoterreno, daban la ilusión de que esta máquina a veces funcionaba fuera del asfalto. La ilusión desapareció literalmente en la primera semana, me quedé atrapado en la habitual rutina de marzo al salir del patio. Sinceramente, hay más preguntas para el conductor que para el coche, pero aún así, al mismo tiempo, hay muchas historias sobre ventisqueros hasta los topes y otros obstáculos para los que el ASX no es un obstáculo. Pero la mayoría terminan con la conclusión de que sí, a veces es posible. Pero es mejor no hacerlo, porque te da lástima el coche. O el fondo se engancha con algo, o al colgarlo en diagonal empieza a crujir, de modo que aparecen grillos en la cabina, también al colgarlo. Lo más probable es que lo correcto sea pensar así. El coche no es apto para todo terreno, solo para circular por carreteras urbanas y rurales. No creo que ni siquiera la tracción total me haga cambiar de opinión. De hecho, la cuestión no está solo en la presencia o ausencia de tracción total, sino en el hecho de que ni la geometría, ni la estructura de la carrocería, y especialmente la CVT, no implican incursiones todoterreno serias. Basta mirar la distancia al suelo, a partir de 190 milímetros. ¿Por qué saltar los baches? Amor no. 3. Confiabilidad del chasis. Incluso si examina toneladas de reseñas sobre el ASX, no podrá encontrar historias sobre reparaciones agotadoras de chasis. A menudo hablan de cómo voló hacia un agujero con todas sus fuerzas, pero el auto estaba maldito, a menudo hablan de eso. Pero casi nunca se trata de reparaciones. La única excepción son los puntales estabilizadores, que en realidad son los primeros en ceder. Y todo lo demás es casi eterno. Al menos, si no matas específicamente el coche con saltos y golpes. Demos la palabra a los propietarios. Los primeros años tuvimos que operarlo sobre asfalto en mal estado y dañado. Y nada, todo fue normal. Nada cambió. La primera reparación seria de la suspensión fue de 150.000, y el principal problema fue que las tuercas ya no se podían desenroscar, y había que cortarlas, por lo que el precio era más alto. Por cierto, se menciona con bastante frecuencia un kilometraje de 150.000, pero casi no existe tal cosa como hacer algo antes. Pero a veces te encuentras con las siguientes reseñas. Sorprendentemente, teniendo en cuenta mi uso en rally, todos los puntales estabilizadores siguen vivos, y en general la suspensión sigue vivaz. Aquí alguien ha descubierto de antemano el punto débil del coche y está esperando a que se caigan estos soportes. En general, el enfoque es correcto. Es recomendable leer sobre el coche con antelación, incluso antes de comprarlo. Pero no hay por qué temer la mezquindad del ASX. Para algunos, incluso estos bastidores cuestan los mismos 150.000. Lamentablemente, también hay críticas negativas sobre el chasis. Por ejemplo, cuando hablan de manejo no olvidan mencionar el rollo. Y cuando se habla de incursiones todoterreno, de algún tipo de robleza y rigidez. Estas revisiones son difíciles de sistematizar, porque muchas veces se contradicen entre sí. Bueno, Dios los bendiga. Lo principal es que el chasis del ASX sea confiable. No puedo discutir con eso. Odio Nero 2. Tallas. Inicialmente, se suponía que esta sección se llamaría Dimensiones del maletero. Con demasiada frecuencia se critica. El maletero es muy pequeño para un automóvil así.
El maletero, como ya dije, está al borde del bien y del mal. Pequeño / parece normal, me gustaría que hubiera más. Pero cuanto más estudiaba las reseñas de los propietarios de ASX, más me convencía. No es solo el maletero lo que hay que criticar. Hay muchas cosas aquí que no son satisfactorias por su tamaño. A veces incluso ves algo como esto: la guantera es muy pequeña. Bueno, ahora al grano. El volumen del maletero, dependiendo de la configuración y el número de serie del restyling, comienza en 385 litros, y esto realmente no es mucho. Incluso para el Duster comenzaba en 408 litros. Por supuesto, puedes plegar el asiento trasero y obtener 1219 litros, pero en la cabina solo pueden viajar 2 personas. ¿Qué debería hacer una gran empresa? Nada, simplemente acéptalo. Por eso a menudo tenemos que buscar una solución de compromiso. El maletero es especialmente deprimente. 2 bolsas de deporte y un paquete, eso es todo. Aunque si abates los asientos traseros, también podría transportar la bicicleta de un adulto. Entonces, o somos 2 y con carga, o 4 y ligero. La situación con el salón no es tan triste. No hay quejas sobre los asientos delanteros, pero sí hay dificultades con la fila trasera. Alguien dice esto: la última fila es cómoda, pero los asientos son incómodos. A las personas gordas les cuesta sentarse. Pero aún así, mucho más a menudo dicen que 2 pasajeros adultos en los asientos traseros no llegarán muy lejos, sufrirán allí. Las conclusiones extraídas son típicas de un coche con tal desventaja. Si tu familia está formada por 2 personas o tienes un niño pequeño, entonces podrás vivir. Pero si sois 4 y os gusta viajar con equipaje, buscad otro coche. El coche es francamente pequeño. Amor Nero 2. Todo es visible. Aquí combinaré 2 posiciones de las que se habla con más frecuencia: una buena visión general y una luz decente. No diré que absolutamente todos los propietarios de crossover sean fanáticos de estas cosas, esto está lejos de ser el caso. Por ejemplo, a menudo critican los pilares A que interfieren con la visibilidad al girar, o la luz de carretera que tampoco es del todo adecuada para algunas personas exigentes. Pero normalmente todo esto se recuerda como una excepción. Pero normalmente dicen otra cosa: buena visibilidad y grandes retrovisores. La visibilidad en el coche es buena, los pilares laterales son pequeños, por lo que no interfieren mucho. Los espejos son preciosos, puedes verlo todo, de arriba a abajo. Los espejos, a juzgar por las críticas, resultaron ser un gran éxito. Casi todo el mundo está contento con ellos. Y como las dimensiones del ASX no son demasiado grandes, 4295 por 1770 por 1625 milímetros, para los coches anteriores al primer rediseño, no hay problemas de visibilidad al aparcar o maniobrar en los patios. El segundo punto es la luz frontal, en primer lugar la luz de cruce. Lo dicen así: cuando encendí por primera vez el cercano en el As, al principio pensé que el lejano estaba en llamas. Todo era tan claramente visible. La luz nativa de la ASX me sienta bastante bien. No hay nada malo con la luz. No has conducido el Qashqai, no se ve nada comparado con el ASX. Es cierto que mucha gente se queja de que en la carretera, bajo la lluvia, los faros se ensucian rápidamente y hay que limpiarlos con regularidad, de lo contrario el coche se quedará ciego. ¿Qué puedes hacer? Esta es la norma. No todo el mundo tiene la suerte de disponer de un lavafaros, algunos tienen que andar con un trapo. Odio número 1, CVT y pintura impredecibles. Es hora de pasar a las únicas sorpresas importantes y muy desagradables del ASX. El primero de ellos es un variador. Como ya dije, pueden ser diferentes. Hatco, JF011 antes de 2014, y JF016E después de 2014. Pero, de hecho, estos no son modelos, sino series de CVT, y en el ASX puede haber hasta 13 CVT diferentes. 9. JF011 Serie 4, JF016E. La parte mecánica en las cajas de la misma serie es la misma, pero hay muchas otras diferencias, en la forma de la caja, en las unidades de control, en la forma de la campana, y en las unidades hidráulicas. Así, si el variador original se estropea y quieres comprar uno nuevo, no tendrás que buscar cualquier cosa, sino exactamente la opción que llevaba el coche. Estas cajas no son directamente intercambiables. Por eso, suelen preferir reparar el variador. ¿Con qué frecuencia? ¡Qué suerte! En una de las revisiones, me encontré con un automóvil con un kilometraje de 400.000, y nadie se metió con el variador. Y alguien escribe algo más. Barrick murió a los 80.000.
Es cierto, luego añade, no lo culpo, porque conduzco todo el tiempo, me choco con los semáforos, etc. En la carretera generalmente me amontonaba hasta el corte. Si resumimos estas revisiones, podemos tener la impresión de que para los conductores cuidadosos, que tampoco se olvidan de cambiar el aceite cada 30 a 40.000 kilómetros, estas cajas recorren cientos de miles de kilómetros sin reparación, mientras que para los corredores de su madre mueren hace mucho tiempo, antes de los primeros 100.000 kilómetros. Esto es parcialmente cierto, pero de vez en cuando hay informes de fallas del variador entre conductores muy tranquilos, como excepción, pero aún así, las CVT no son las transmisiones automáticas más populares en Rusia. Muchos propietarios de ASX descubren que no les gusta andar sobre una bomba de tiempo y esperar a ver si explota o no. Y después de vender un coche suelen decir, qué suerte poder deshacernos de él antes de tener que reparar el variador. Además, a menudo ellos mismos no saben cuándo llegará la necesidad de reparación. Quizás después de 100.000 millas, o tal vez mañana, y es molesto. Pero hablemos objetivamente, no hay fracasos masivos. Hay gente desafortunada que dice, maldita sea, pronto podré asesorarte sobre CVT, pero son una clara minoría. Y me parece que el odio a las cajas de cambios ASX no se debe tanto a sus averías, sino al miedo a que se rompan. Y reparar un variador es algo muy caro. El segundo inconveniente muy grave del ASX es su capacidad de oxidarse rápidamente. Muchos propietarios han encontrado este problema con autos casi nuevos. El auto lo compré hace 6 meses, el kilometraje era 1500, apareció una rosa en la puerta del maletero, justo debajo del cristal. Aparentemente se trata de un regalo de Mitsubishi para mi esposa el 8 de marzo, en forma de una elegante rosa roja. Con la edad, el problema no hace más que empeorar. Sí, nuestro coche se oxida, ¿y qué? Mi pintura ha burbujeado cerca del botón de apertura del maletero, y también cerca de la luz trasera. La puerta trasera, donde están las luces y la manija, comenzó a burbujear. Recientemente limpié todo, lo lijé, lo imprimí y lo pinté. Hace unos 2 meses empezó a mejorar un poco nuevamente. No solo está en peligro la puerta trasera, sino también los guardabarros traseros, pero los delanteros no se oxidan, de repente son de plástico. Bueno, al menos hay algo eterno aquí. Amor almohadilla 1, sintonización CVT. Y de nuevo el variador, más precisamente, su conexión con el motor. En resumen, escriben lo siguiente. Estoy muy satisfecho con la configuración del par motor variador. ¿Qué significa? En primer lugar, a muchas personas les gusta la comodidad que proporciona la CVT. Me gusta la CVT. Porque los cambios suaves y continuos durante la aceleración son muy agradables, como un trolebús. Esto es comprensible. Pero, en segundo lugar, hay comentarios más específicos relacionados con qué tan bien está configurado el funcionamiento conjunto del motor y la caja de cambios. Esto lo notan casi todos los que no temen comprar un automóvil con CVT. Esta válvula de velocidad variable es solo para mí. Lo suficientemente adecuada, lo suficientemente inteligente, se adapta bien a este motor. Y no se trata solo de comodidad, sino también de consumo de combustible y niveles de ruido, porque solo un conductor completamente experimentado puede hacer chirriar el ASX con un motor que funciona en conjunto con una CVT. El variador se protege tanto a sí mismo como al motor. Por eso, muy a menudo la gente escribe: la caja de cambios funciona sin problemas, y con una conducción adecuada, no permite que el motor gire por encima de 1,5 menos 2000 revoluciones. El coche circula silenciosamente a 60 km por hora a 1300 revoluciones por minuto, y a una velocidad de 140 km por hora, el régimen del motor es de solo 2500, lo que lo hace muy silencioso. Y luego concluyen: le tenía miedo a la CVT, pero fue en vano, funciona muy bien con nuestro motor. Estoy de acuerdo en que no es del todo lógico. A veces elogiamos este cuadro, a veces lo criticamos. Pero aparentemente, fue esto lo que se convirtió en la característica distintiva más notable del ASX. Aquellos que no pudieron romperlo, están encantados con él. Quienes tienen mala suerte con ella, la odian con todo su corazón. Ambos lo hacen de la manera más sincera y emotiva posible, por lo que era imposible perderse sus comentarios. Por supuesto, tal contradicción solo complica la vida a quienes querían comprar un ASX con CVT. A todos parece gustarles, pero puede romperse. La verdad está aquí y allá. Haga su elección. Parece que hay mucho en qué pensar aquí.
Carme.proeste, catálogo de todas las marcas de coches, motores, transmisiones, qué se rompe y con qué kilometraje, qué paquetes pueden golpear duro tu bolsillo. Aprenderás esto y mucho más sobre los coches en